Una mujer de 20 años fue a solicitar un empleo, pero terminó ahorcada en el ático de su propia casa. ¿Qué pasó y de quién era la voz que escuchó en los últimos minutos de su vida? Clarividentes están investigando. Esto es Investigaciones Psíquicas, un programa de historias reales y asombrosas. Aquí personas que se hacen llamar clarividentes investigan casos criminales sensacionales y fenómenos sobrenaturales increíbles. Esta casa de 3 pisos en el centro lleva mucho tiempo sin terminar. Sus dueños, Alina y Vitaly Demyanov, soñaban con vivir allí con sus hijas, Julia y Titiana. Pero ahora la casa les recuerda constantemente una terrible tragedia. Los padres encontraron a su hija Julia ahorcada en el tercer piso de la casa que acababan de construir. 45 minutos antes de la tragedia, padre e hija salieron de casa para hacer recados. Vitaly fue a la tienda y Julia a una entrevista de trabajo en el centro de empleo. Estudió en la Academia de Derecho y dijo que quería trabajar como asistente de abogado. Se tarda unos 10 minutos a pie en llegar al centro de empleo. Ese día, Julia llamó a uno de los gerentes de allí, pero nunca se pudo establecer si realmente se presentó. Los empleados dicen que había demasiada gente, por lo que no recuerdan si la vieron ese día o no. La versión oficial proporcionada por las autoridades es suicidio. No creo que ella pudiera haberse quitado la vida. Ella amaba la vida. Ella era la que sacaba a los demás de la depresión. Los padres de Julia recurrieron a los psíquicos en busca de ayuda, pues es su única esperanza de saber qué le ocurrió a su hija menor. Quiero saber la verdad. La verdadera causa de la muerte de mi hijo. Los participantes de nuestro proyecto, Jana Shulikova y Saman Sipataev, intentarán comprender exactamente qué fue lo que ocurrió. Hola. Hola. Por favor, ayúdenos a entender lo que de verdad le pasó a nuestro hijo. Adelante. De la energía de la casa hay un ambiente muy cálido, el que se siente en familias religiosas. Tuviste ancestros que vestían túnicas como un pastor. La familia tenía clérigos. Vitaly pertenece a un antiguo linaje de viejos creyentes, también conocidos como cristianos de la antigua fe. El libro es muy antiguo, se ha heredado. Se transmite de generación en generación. Desde el más anciano hasta el más joven. Es un antiguo libro de oraciones que tiene 600 años de antigüedad. Sobre él han orado muchas generaciones. Julia era una persona muy devota, por eso sus padres no pueden creer que su hija pudiera cargar un pecado tan terrible sobre su alma. Vamos a la escena. Todo está desordenado aquí. Estaba ese caballete, allí en la esquina. Cuando entramos, mi esposo notó que lo habían movido aquí. Encontramos a Julia detrás de la chimenea. ¿Qué posición tan extraña? Parece que está colgando, pero a la vez de pie. Y en una sola pierna, realmente quiero doblar exactamente igual. Su cuerpo estaba sobre el caballete. La pierna derecha colgaba y la izquierda estaba doblada sobre él. Así colgaban el cuello y los brazos. Veo sus rodillas como con abrasiones. La pierna derecha estaba completamente hinchada. Hay un moretón en el área de la cabeza. Aquí había un rasguño. Un rasguño en el cuello que se extendía hasta aquí. 2 rasguños en el cuello bajando hasta el pecho. Según el informe forense, estas lesiones aparecieron poco antes de la muerte de la niña. Veo una cuerda. Pero es muy rara para una cuerda. La construcción. Habíamos remolcado un coche con este cable por 100 kilómetros, 2 semanas antes de la muerte de nuestra hija. Y el nudo se ve raro también. Estaba envuelto 3 veces alrededor del cuello, como un nudo marinero. Esta soga me molesta mucho. Parece que hay calzoncillos colgados. Colgaban unos pantalones cortos. De hecho, veo a un hombre aquí. No es pariente suyo. Nadie... Así que esta era su ropa tendida. Sí, eso es de él. ¿Encontró a la niña? Iba a cambiarse de ropa. Anton es el hermano menor del chico con quien salía mi hija mayor. Él estaba en nuestra casa en ese momento. Anton es originario de Kazajistán.
Vino al país con su hermano mayor por trabajo y se quedó con los Demyanov. A cambio, ayudó a construir la casa y llevó productos al mercado donde trabajaba Alina. Desde la mañana, Anton estaba en el mercado con la hermana y la madre de Julia. Regresaron a casa juntos. Alrededor de las 2:15 de la tarde, en el camino se encontraron con el padre que regresaba de la tienda. El día anterior había caído una fuerte lluvia. Anton había tendido su ropa para secarla en el tercer piso. Cuando subió al piso de arriba, vio que su ropa estaba en el suelo y, detrás de la chimenea, encontró el cuerpo de la niña colgando. Oí un grito y la persona corrió. Él gritó por la ventana del tercer piso. Todos subimos corriendo. Está gritando. Luego empiezas a gritar e intentas sacudirla así. Respiración artificial. La levantamos, empezamos a desatar la cuerda. Enseguida grité que estaba viva. La acostamos con cuidado y le hicimos masaje cardíaco. La familia llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Según el informe forense, la muerte se produjo minutos antes de que Julia fuera descolgada. La policía identificó a los testigos que vieron a Julia salir de casa e ir al centro de empleo, pero nadie vio a la chica volver, lo cual es extraño. Salió de atrás de la casa. Hay una vía allí. La casa tiene 2 entradas. Una da a la calle y la otra al ferrocarril que pasa justo detrás de la propiedad. Espera, ¿por qué va descalza? Sus zapatos se quedaron donde ella... O sea, seguro llevaba sandalias de tacón. Debieron quedarse en algún sitio de vuelta a casa. Durante la inspección de la escena del crimen, la policía no encontró las sandalias de Julia. Una de las vendedoras del mercado donde vende la madre de Julia afirmó haber visto las sandalias cerca de la casa de la niña después de su muerte. Las notó mientras caminaba al trabajo a lo largo de la vía del tren. Las sandalias fueron encontradas cerca de este árbol. Para ir de este lugar a la casa de Julia se podía pasar por el jardín, literalmente a 150 metros. Entonces, ¿pudo un desconocido haber matado a Julia en este lugar y luego mover su cuerpo a la casa por la entrada trasera para simular un suicidio? Pero los expertos forenses determinaron que la chica murió solo unos minutos antes de ser retirada de la soga. Salgamos al patio. Quiero volver a comprobar mi vista. Luego iré a la casa. Lo dibujó la chica, ¿verdad? Sí. Todos estos son dibujos de ella, y aquello también fue creado por sus propias manos. Hubo varios momentos en su vida que esencialmente pusieron su propia vida en peligro real. La niña tenía quizás unos 10 años, no más. Se parece mucho a una conmoción cerebral muy grave. Ella tuvo una conmoción y un problema de columna. Esto ocurrió cuando Julia tenía solo 10 años. Junto con sus compañeros de clase, fue de excursión escolar hacia las montañas. Julia subió a una montaña muy alta. Se le resbaló el pie y se cayó así. Los profesores me dijeron que se precipitó unos 40 metros. Sufrió una lesión medular y una grave conmoción cerebral. Hubo incluso la amenaza de que Julia no volvería a caminar. Pero afortunadamente, tras el paso de varias semanas, la niña pudo regresar a su hogar, donde continuó su tratamiento bajo la atenta supervisión de sus padres y un neurólogo. Ella era una chica muy desarrollada, pero no la veo realmente como parte de un grupo. Recibió clases particulares. La chica no era estúpida, era capaz académicamente. Podría describirla como una estudiante muy aplicada. Nunca hubo quejas de ningún tipo sobre ella. Aparte de esa lesión de la infancia, tuvo otro episodio aproximadamente en su adolescencia temprana, un trauma psicológico muy fuerte. Ella realmente sufrió un grave trauma psicológico. Su amiga convenció a Julia de ir con ella a un monasterio. Julia tenía 14 años de edad. Un día, al llegar a casa, dijo que en la catedral donde cantaba la habían invitado a un viaje a un antiguo monasterio. Bueno, si quieres ir allí, entonces ve. Pero regresó del viaje muy molesta. Más tarde, Julia le dijo a su familia que necesitaba volver al monasterio con su abuela para que un sacerdote pudiera realizar un ritual especial y así quitarle una maldición. Sus padres se alarmaron mucho con estas palabras. La idea no les gustó en absoluto y su abuela se negó rotundamente a ir.
Dijo que en una iglesia de verdad nadie jamás afirmaría que alguien fue maldecido o que le habían hecho algo. Pero la chica insistió y afirmó que su accidente de la infancia había sido causado por una maldición. Al final, su abuela terminó por aceptar. Fueron al sitio donde se hizo el servicio. Y el rito empezó. Lo llamaron. Este es un ritual ortodoxo practicado en algunas iglesias y monasterios para sanar a las personas de diversas dolencias. El sacerdote usa una lanza especial que simboliza la que atravesó las costillas de Jesús crucificado. Mientras lee oraciones, hace pequeñas punciones en el cuerpo de la persona. ¿Puede cualquier sacerdote hacerlo? Sí, cualquier sacerdote puede realizar esto. Dime, ¿cuál es el propósito de este ritual? Sanación. ¿Y el procedimiento es largo? No, solo un par de minutos y eso es todo. Pinchan las zonas dolorosas. Las piernas, según de qué se queje la persona en esos lugares. Varios monjes se reunieron a su alrededor. Oí a su abuela decir: Julia está llorando y gritando. La están pinchando. Dime, ¿qué les pasa a las personas cuando se realiza este ritual? No pasa nada. Si una persona está poseída, entonces grita y se dobla. Pero una persona sana, nada en absoluto. A menos que alguien esté poseído. Pero, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Pudo Julia haber estado realmente poseída, como la gente la llama? Porque, según sus padres, ella cambió drásticamente después de ese ritual. Incluso tuvieron que buscar ayuda de un psicólogo. La niña aparece en mis lecturas como una niña inclinada a crear belleza. Después de terminar la escuela, Julia decidió tomar cursos de diseño. El instructor la llevó a exposiciones. Ella pintó hermosas obras de batik. Bueno, como lo digo, aunque creo que ya lo saben si este tema ha surgido, voy a hablar sobre la violencia sexual cometida por un hombre. Esto sucedió un año antes de su fallecimiento. Julia había completado sus cursos de diseño y estaba buscando un empleo de verano. Estaba en una tienda, absorta, y dijo: noté a un hombre detrás de mí. Él le dijo: tengo un buen lugar donde puedes ganar dinero. Mi esposa tiene un taller de costura. Vivo cerca de aquí. Necesitamos hablar con mi esposa sobre el trabajo. Incluso mostró su identificación y dijo: mira, soy policía. No tienes por qué temerme. Julia no sospechaba nada. Y como necesitaba un empleo, aceptó la propuesta del desconocido y se marchó con él. Ella dijo: entramos al patio y veo a una chica adolescente allí, que ya tiene unos 13 o 14 años, y a un niño pequeño que está jugando. Ella dice: entro y veo a la esposa en la otra habitación de la casa. Al ver allí a los hijos y a la esposa del hombre, Julia se sintió completamente segura y no tenía motivos para esperar lo que sucedió a continuación. Entonces, él empezó a golpearla, tirándola de un lado a otro por los sofás y violándola. Ella lloró y gritó, y la esposa con los niños se quedó en la otra habitación mirando. El hombre abusó de Julia durante casi toda la noche, ignorando por completo a sus hijos y a su esposa, que se encontraban en la habitación contigua. Casi no pudimos dormir hasta la mañana. No teníamos ni la menor idea de dónde estaba nuestro hijo. Ese mismo día, acudieron a las fuerzas del orden. Se descubrió que Julia no era la primera en sufrir a manos de este depredador, pero las víctimas anteriores, aterrorizadas por sus amenazas, no se atrevían a denunciar el delito. Dijo que se aseguraría de que fuera a prisión. Asistió a todas las sesiones, reunió la documentación necesaria y estuvo en cada audiencia. Pero el nivel de estrés era absolutamente abrumador. Un niño tuvo que pasar por ese tipo de trauma. Es realmente algo espantoso. Durante el proceso judicial, la chica tuvo que revivir toda esa pesadilla una y otra vez. Los momentos en que fue tan brutalmente violada. Ni siquiera las incontables llamadas telefónicas amenazantes pudieron detener a Julia. ¿Pudo este hombre haberse vengado de ella finalmente? Creo que finalmente acabó en prisión. Fue sentenciado a 6 años y medio. El hombre que violó a Julia estaba, en el momento de la tragedia, cumpliendo una condena de prisión. Esta niña había vivido una pesadilla tras otra. Honestamente, me asombra que lograra soportarlo todo. Hay que ser una persona increíblemente fuerte para eso. Pasó prácticamente toda su vida luchando contra una adversidad tras otra. Una llamada, algo desagradable, una amenaza y de alguien conocido.
Hubo una llamada el día 29. Y para el día 30, ella ya no estaba. Poco antes de su muerte, Julia conoció a un chico en línea, pero rápidamente perdió todo interés en él. Me llamó con amenazas, insultándome, diciendo, me has tenido engañado durante 2 meses y ahora me dejas, sin más. ¿Podría haber intentado ese chico enfrentarse a ella? Cuando la llamó, estaba fuera de la ciudad relajándose con amigos. Al parecer había bebido un poco y decidió arreglar las cosas. Ella no tenía el menor interés en él. No había relación entre ellos. Así que Julia no llegó a encontrarse con su conocido de internet ese día. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a ella? Había alguien a su lado. Oía una voz que le decía qué hacer. Sugiero volver al lugar donde todo ocurrió. Se siente como si alguien la estuviera observando desde afuera, viendo lo que está haciendo aquí. Hay una carta que muestra a una persona sentada mirando un espejo, un reflejo. Pero una hace una cosa en un lado, la otra hace algo diferente. Esa voz que escuchó estaba caminando y había alguien a su lado. Y esa figura era ella. Tras esas palabras de la psíquica, los padres de Julia salieron sin explicación y querían dejar de filmar. Víctor, ya terminamos. No más filmaciones. Eso es todo, basta. Bueno, ¿todavía quieres subir? ¿Y escuchar qué? ¿Que nuestra hija se ahorcó? No, gracias. ¿Qué fue lo que causó semejante reacción en los padres de la niña? Me impactó mucho su reacción tan intensa y emocional. Normalmente la gente viene a saber la verdad de lo ocurrido, pero en este caso particular, entiendo que los padres ya sabían todo y en esta situación simplemente querían culpar a quien pudieran. Mientras Saman Sepetayev intentaba tranquilizar a los padres, Jana Shulikova decidió realizar un ritual para confirmar sus impresiones. Tuve la sensación de que dentro del cuerpo de la niña había alguien más. Una especie de entidad que se alimentaba de su energía y la suprimía. Al final, simplemente destruyó a Julia. Un psicólogo llamaría a este fenómeno una personalidad dividida. Sus padres intentaron por mucho tiempo recomponerse, pero finalmente siguieron hablando con los psíquicos. Ella fue al monasterio y después de eso perdió la memoria. De vuelta del monasterio, la niña se comportó de manera extraña, riendo y de repente llorando. Y cuando bajó del autobús en la ciudad, salió corriendo abruptamente en dirección opuesta, de regreso hacia donde había venido. Mi suegra empezó a gritar, ¡Julia! Pero no pudo alcanzarla. Entró corriendo y dijo que Julia se había escapado. Sin perder tiempo, los padres contactaron de inmediato a la policía. Los oficiales enviaron preguntas a las morgues y centros médicos de toda la región y pronto recibieron una respuesta de una clínica psiquiátrica ubicada a 25 kilómetros de la ciudad. Dijeron, sí, hay una chica aquí, de unos 17 o 18 años. Se hace llamar María y eso es todo. No dice nada más. Se llama así porque nació en la fiesta de María Magdalena, según el calendario ortodoxo, el 4 de agosto. Cuando sus padres llegaron al hospital, quedaron horrorizados. Julia no recordaba nada, no reconocía a nadie y parecía una persona diferente. Ella caminaba diciendo, aquí hay piedras por todas partes. Quiero ir al monasterio. Voy al monasterio. Yo seguía diciendo, Julia, soy tu madre. ¿No me reconoces? Sus ojos estaban completamente vidriosos. Durante 3 días, la memoria de Julia no regresó. Durante todo ese tiempo, se hizo llamar María y llevaba un pañuelo en la cabeza. Así llegó, con un pañuelo en la cabeza, y no permitió que nadie se lo quitara. Al tercer día, por fin se lo quitó cuando su memoria lentamente regresaba. El veredicto del médico fue devastador. Esquizofrenia, casi hasta su muerte. Julia visitó a un psicólogo. Sus padres insisten en que últimamente la enfermedad no se había mostrado. Realmente creían que ese horror nunca volvería. Pero claramente se equivocaron. Ese día, cuando fue al centro de empleo, parece que la conversación tocó algo profundamente desagradable para ella.
Le causaba incomodidad. La chica sintió el impulso de darse la vuelta y marcharse. Corre por el camino de tierra con sus sandalias. Se siente incómoda. Incluso puedo verla salir volando a un lado. Su estado es como el de alguien en un frenesí emocional. Escuchó una voz a su lado que le daba instrucciones. Quería cambiar. Construir una vida mejor para ella y sus padres. Intentó estudiar, crecer, relacionarse con la gente, incluso entablar relaciones. Pero al final, la enfermedad resultó ser más fuerte. Ella no era suicida. No creía que debía quitarse la vida. Parece que en algún momento se dio cuenta de lo que estaba haciendo y estaba lista para librarse de la soga. Pero de repente algo inesperado sucedió. Se le resbaló el pie. Su muerte fue, en esencia, un accidente. El hecho de que fuera un accidente se confirma por la posición del cuerpo. El cuerpo de la niña no estaba completamente suspendido en el aire. Una de sus piernas se enganchó en el caballete. Parece que simplemente se resbaló de él. Estoy agradecido a los psíquicos, por supuesto, pero ella sabía que algo le iba a pasar. Les dijo a muchos, no viviré mucho. Una terrible situación, por supuesto. Pero aún tienes nietos que educar. Una misteriosa muerte de un hombre de 20 años, encontrado ahorcado por su propia madre. ¿Quién está detrás de esta tragedia? No te lo pierdas. Los psíquicos descubrirán la oscura verdad. En este video, Dmitry, de 10 años de edad, y su hermano mayor, Alexei, 10 años mayor que él, de Ucrania. El niño está molesto por algo pequeño. Su hermano, siempre a su lado, lo consuela. Alexei crió a Dmitry desde bebé. Nadie podía imaginar que un mes después, el pequeño lloraría por la muerte de su único hermano. Estamos en el patio de la casa donde Alexei Hudz fue encontrado muerto. Según el informe forense, la causa de la muerte fue asfixia mecánica causada por ahorcamiento. La policía insiste en que fue un suicidio, pero nadie lo cree. Soñaba con vivir, con casarse, tener hijos, formar una familia, terminar la universidad. Todo ha terminado. Para nosotros, es un duelo. Ni siquiera recordamos la última vez que reímos. En unos días, Alexei se suponía que iba a ir de vacaciones a la playa con su familia. Su hermano menor, Dmitry, ya estaba en el campamento. Solía llevarlo a todas partes. Tenían su propio vínculo. Veían sus películas favoritas, escuchaban la misma música. Practicaron gimnasia durante 2 años, luego baile, hip hop. Después de lo que le pasó a Alexei, Dmitry dijo que nunca volvería a bailar. La familia de Alexei vive en este bloque de apartamentos de 5 pisos. Su madre, Natalia, dirige un salón de belleza. Su padre, Víctor, trabaja en construcción. Alexei Hudz era un estudiante de tercer año en el Instituto de Ingeniería Civil, estudiando para convertirse en ingeniero estructural. Durante sus estudios, Alexei tomó trabajos a tiempo parcial regularmente. Ahorró lo suficiente para comprar un viejo coche doméstico, pero se averió. Un año antes de su muerte, sus padres le regalaron otro vehículo, un modelo extranjero usado. Planeaba vender ambos y comprar un coche nuevo. Ambos coches de Alexei estaban estacionados en la casa privada de su abuela María en un pueblo cercano. Alexei vivía con sus padres y su hermano menor a unos 5 kilómetros de allí. Ese día trágico, Alexei estaba de muy buen ánimo. Preparó el desayuno y se ocupó de algunas tareas rutinarias. Fue a dejar un depósito en la tienda de muebles. Le íbamos a comprar un sofá nuevo para reemplazar el viejo, y ese día incluso enlataron pepinos para mí. Alrededor de las 10 de la mañana, Natalia se fue al trabajo y Alexei se dirigió a casa de su abuela para trabajar en los coches que quería vender. María estaba en un retiro de salud en ese momento y le había dejado las llaves de la casa. Me culpo a mí mismo. Si no hubiera ido al resort, nada de esto habría pasado. Alexei empacó, llevó comida y trajo la batería del coche que había cargado en casa la noche anterior. Al salir, Alexei se despidió de su madre con la mano, se subió a su bicicleta y se fue. Esa fue la última vez que Natalia vio a su hijo con vida. Mi hijo se fue sin decir nada. Ni siquiera se despidió. Sigo buscando una nota. Tal vez dejó algo para mí, pero tengo que aceptar que no habrá ninguna nota, porque él no planeó esto. Natalia envió una carta pidiendo ayuda a la clarividente, Alina Laska. La visión es aterradora. Hay un hombre bestial matando a una niña. Recoge una piedra y golpea su rostro y pecho.
Hay sangre, tierra, rocas. De alguna manera, todo está conectado con este joven. ¿Quién era esta chica, asesinada tan brutalmente? ¿Y cómo está su muerte conectada con la de Alexei? ¿Pudieron haber sido asesinados por la misma persona? Pero según la versión oficial de la policía, el chico se quitó la vida. Alexei le había prometido a su madre que estaría de regreso a la 1 de la tarde, pero no volvió. Alrededor de las 2 de la tarde, Natalia empezó a llamarlo, pero no respondía. Supuso que simplemente no podía escuchar el teléfono. Probablemente tenía música alta y estaba ocupado arreglando el coche. Alrededor de las 8 de la noche, Natalia fue a la casa de su abuela para buscarlo. Después de caminar por el patio, encontró a Alexei muerto en el cenador cerca de la casa. Estoy preguntando a todos si vieron a mi hijo. Alexei estaba sentado con la espalda apoyada contra el poste. Sus piernas estaban dobladas. Al principio pensé, todavía puedo salvarlo. Pero luego me di cuenta de que estaba completamente frío. Una correa se ajustó alrededor del cuello de Alexei. Era de la misma bolsa que había llevado consigo aquella mañana. La correa usada para hacer el lazo medía aproximadamente 1,20 m de largo. Muy probablemente era la correa de un bolso pasada por un anillo de metal que normalmente la sujeta al bolso. La longitud de la correa permitía formar un lazo y atar el extremo suelto a uno de los postes de concreto en la cerca. Natalia está convencida de que su hijo fue asesinado. Lo que le alarmó de inmediato fue que la puerta del patio, donde se encontró el cuerpo de Alexei, estaba abierta. Y él habría cerrado la puerta detrás de él, siempre. Este caso es muy enredado. Quiero pedir ayuda a Elena Korilova. Natalia espera a los psíquicos en el mismo patio donde, hace un año, descubrió a su hijo ahorcado. ¿Hola? ¿Y hola? Por favor, entra. Hay una fuerte atracción aquí. Este lugar es el último aliento. Sí. No siento ningún deseo de no vivir. Esto no es un suicidio. Natalia, ¿tienes un retrato de tu hijo? Hay una lágrima. En ese momento se sintió feliz. Ahora aparece. Sí. No entiendo por qué. ¿Cómo puede ser? Quiere enviarte un mensaje. Su alma está llorando. Las lágrimas fluyen. ¿Pero qué significa todo esto? Y la chica ahí. Mira. La veo. Está asomándose. ¿Quién es esta chica? Esa lámpara que colgaba en tu casa. Sí, lo fue. La chica lo derribó. El espíritu de la chica acaba de agarrar mi mano y me llevó a algún lugar. Sentí que ella estaba de alguna manera conectada con la muerte del joven. ¿Pero cómo? Decidí seguirla. Increíble. ¿A dónde están llevando al clarividente? Veo su imagen. Es de cabello rubio, pequeña, delgada, delicada. Ojos verdes grandes. Cabello largo. Por alguna razón, me están llamando allí. ¿Qué es este lugar? Por favor, muéstrame el retrato otra vez. Hay culpa. Quiere pedirte perdón por algo. Está justo detrás de ti. Incluso sentí su corazón una vez. Dios mío, sentí los latidos de su corazón, su calor. Parece que algo o alguien empujó nuestro equipo. Pero no hay nadie cerca, ni siquiera una brisa. En ese momento vi una imagen. Alexei y una chica de pie hablando juntos. Y de repente veo las manos de un hombre sosteniendo una piedra pesada. Y se lo lanza a la chica, la mata. Me aterrorizó. ¿Pudo Alexei haber matado a alguien? Lo han acusado de asesinato. 8 días antes, una niña fue asesinada en nuestro pueblo.
Resultó que solo una semana antes de la muerte de Alexei, toda Ucrania fue sacudida por el brutal asesinato de una mujer local, Natalia Sviazova, de 26 años. Ella trabajaba como manicurista. Natalia Sviazova fue encontrada muerta a las 8:15 de la tarde en un terreno baldío al pie de una escombrera. Según las conclusiones forenses, la causa de la muerte fue un trauma combinado en el cráneo y el tórax, junto con lesiones internas. Se había colocado un pedazo de concreto que pesaba alrededor de 32 kilogramos sobre su rostro. Le aplastó la cabeza por completo. Los investigadores concluyeron que la víctima fue lanzada al suelo y golpeada con un bloque de concreto de 32 kilogramos. Durante el examen médico forense se encontraron espermatozoides en el tracto genital de la víctima. A partir de este material biológico, los investigadores pudieron extraer un perfil de ADN masculino, de alguien con quien la víctima había tenido contacto. Sin embargo, el análisis comparativo no logró identificar a ningún sospechoso. Pero solo 2 semanas después de la muerte de Alexei, la policía nombró a un principal sospechoso, el propio fallecido. Después de la muerte de Alexei Hudz, los investigadores analizaron su sangre y extrajeron un perfil de ADN. Lo compararon con el ADN encontrado durante la investigación del asesinato de la joven. La coincidencia fue confirmada. El semen encontrado en el cuerpo de la víctima pertenecía a Alexei. ¿Podría Alexei realmente haber asesinado a una chica a sangre fría con una piedra? Era demasiado amable, respetaba a las mujeres. Honestamente, no puedo imaginar qué tipo de persona haría algo así. Fue la acusación póstuma de que Alexei había asesinado a Natalia Sviazova lo que empujó a su madre a acudir a videntes. ¿Qué pasó realmente ese día? No hubo testigos del crimen. El momento en que el perro corrió hacia mí, supe que era una señal. El espíritu de la niña me llevó a su casa. Ella quiere revelar algo, un secreto, la verdad detrás de su muerte. ¿Hola? Hola. Vi a una joven. ¿Falleció tu hija? Sí. Está frente a la clarividente el padre de Natalia Sviazova, Yevgeny. Alexei Hudez es el principal sospechoso del asesinato de su hija. ¿Crees que ese chico estaba involucrado? La investigación sigue en curso. No sería correcto suponer nada hasta que concluya. Al darse cuenta de que la conversación podría alargarse y hacía frío, el hombre entró para recoger su abrigo. La madre de Natalia, Ola, también estaba en casa. Cuando supo que Olena Kurilova había llegado, ella también salió. Hola. Hola. ¿Puedo preguntar, llevaba algo rosa? Ese día de verano, el 30 de julio, Natalia tenía el día libre. Lo pasó con sus padres y les dijo en la tarde que iba a ver a su amiga, Marina. Según los padres de Natalia, ella llevaba un vestido veraniego rosa y sandalias negras de tacón. Tomó su bolso y alrededor de las 8 de la noche salió para encontrarse con su amiga, Marina. Se suponía que iban a verse en el parque central de la ciudad. Ella llamó para avisarnos que no nos preocupemos. Dijo que se quedaría en casa de Marina. Sus padres se acostaron tranquilamente y se fueron al trabajo a la mañana siguiente. Ni siquiera el corazón de una madre me advirtió que algo iba mal. Pero más tarde esa noche, cuando intentaron llamar a su hija, su teléfono estaba apagado. Para averiguar dónde estaba, Ola llamó a la amiga con la que se suponía que Natalia se quedaría, solo para enterarse de que nunca llegó. Resultó que nunca se encontró con su amiga. Marina estaba en realidad en la costa esa noche. Habíamos hablado el día anterior. Me habían robado el teléfono y la llamé llorando. Me dijo, que esto sea lo peor que te pase. Al día siguiente, me enteré de que se había ido. Entonces, ¿Natalia les mintió a sus padres? ¿Pero por qué? ¿Podría ser que fue a encontrarse con Alexei y él la violó y asesinó? Alrededor de las 7 de la tarde salimos a buscarla. Ahora estamos en el lugar donde, alrededor de las 8 de la noche, los padres descubrieron el cuerpo de su hija de 26 años, Natalia Sviazova. Vi a mi hijo destrozado. Mi esposo comenzó a llamar a la policía. El cuerpo de Natalia Sviazova estaba tumbado sobre su espalda. Sus brazos, doblados en los codos, estaban colocados a lo largo de su torso, sus piernas extendidas y ligeramente separadas. Ella quiere que vayamos a ver ese lugar. No está lejos de aquí. Alexei no está haciendo contacto en este momento, lo cual está directamente relacionado con las acusaciones en su contra.
Eso es aterrador. Para obtener una imagen completa, vayamos al lugar donde ocurrió realmente el incidente. Cuando Irina Laska y la madre de la fallecida llegaron al vertedero donde encontraron el cuerpo de Natalia Sviasova, Olena Kurilova ya estaba allí con los padres de la fallecida. El espíritu de Natalia estaba con nosotros. Estaba allí de pie llorando. Aquí es donde se conocieron. Quiero decir, Oleksiy. Era mayor que él y se conocieron. Una vez más, es como un cruce de caminos. Hay bancos, árboles, kioscos. Como un parque. La gente pasea por allí. Sí, tenemos un parque allí. De hecho, a unos 300 metros de donde se encontró el cuerpo de Natalia Suyasova, hay un parque. Después de las 9 de la noche, los jóvenes locales a menudo se reúnen allí y la mayoría no se va hasta la mañana. ¿Podría ser que Alexei y Natalia realmente se encontraron en el parque y ella simplemente mantuvo su relación en secreto? ¿Pero por qué? Él venía caminando de algún lugar y se encontró con ella. Empezaron a hablar. Natalia parecía muy alterada, como si hubiera tenido una pelea con su novio. Y Alexei estaba tratando de consolarla. Según nos contó la amiga de la víctima, Marina, Natalia había discutido con su novio el día antes de su muerte. Habían estado saliendo durante aproximadamente un mes. Se suponía que ella iba a verlo esa noche, pero él se fue a pescar fuera de la ciudad. Según la amiga de la víctima, esa noche Natalia planeaba reunirse con su novio. No les dijo a sus padres porque pensaba pasar la noche con él. Se pelearon y por eso salió a pasear sin él, disgustada. Se sentó en el parque llorando y le dijo a su amiga que se vengaría de su novio por lo que hizo. Lo diré claramente para que quede claro. Hubo contacto. Hubo un acto sexual. Las relaciones sexuales casuales nunca llevan a nada bueno, y aquí hay un ejemplo vívido. Sí, la chica quería vengarse, y el chico no dijo no al placer, pero aún así, debemos aprender a controlarnos, a resistir la tentación, porque puede causar mucho daño. ¿Podría alguien haber presenciado el encuentro íntimo entre Alexei y Natalia? ¿O tal vez incluso visto cómo él la mató y luego haberse vengado de él por el acto brutal? Había material biológico. Había semen. Pero no veo señales aquí de violación ni de ningún tipo de agresión violenta. Según el informe médico forense, no había lesiones en la zona genital de Natalia Suyasova, por lo que afirmar que fue una violación no es del todo exacto. Lo más probable es que el acto sexual fuera consensuado. ¿Podría ser que después de tener relaciones sexuales con Natalia, Alexei la mató y luego, incapaz de soportar el tormento de la culpa, se quitó la vida? Necesitamos realizar un ritual. Invoco a los espíritus y los elementos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está involucrado Alexei? ¿Fue él quien te mató? Dime. Ven a mí ahora, está bien, todo está bien. Tranquilo ahora, tranquilo. Vi una imagen. Después de su encuentro casual con Oleksiy, la chica siguió caminando. Entonces, algún hombre empezó a seguirla. Él quería lo mismo que tenía Oleksiy. Él quería a esa chica. Cuando Natalia se acercó a una zona más desierta, un hombre la atacó. Ella trató de defenderse. Él la golpeó. Ella cayó y perdió el conocimiento. Lo más probable es que el asesino, bajo la influencia del alcohol o las drogas, intentara forzar a la víctima. Natalia resistió. El atacante intentó dominarla y comenzó a estrangularla con sus manos. Apretó tanto sus vías respiratorias que pudo haber perdido el conocimiento. Pensando que ya estaba muerta, el asesino aplastó su cráneo con un bloque de concreto, posiblemente para ocultar las pruebas y dificultar la identificación. Levantó un ladrillo. Era esa piedra levantada por otra mano. Una mano de hombre. De constitución más fuerte, de alrededor de 35 años. Y había pelo en sus brazos. Pelo negro en los brazos. Un hombre moreno. Pero ¿cómo y por qué murió Alexei? Los videntes, incluso en la casa donde se encontró el cuerpo del chico, sintieron que él no se suicidó. No veo ropa. Veo un torso desnudo. Lo extraño es que Alexei estaba completamente desnudo.
Su ropa estaba colgada ordenadamente sobre tubos de metal en el patio de esa casa. Llegó. Era un día caluroso. Dejó la bici y se fue a duchar. Salió de la ducha envuelto en una toalla. Sí, se metió debajo del toldo. Tenía una bolsa. Había un cordón de esa bolsa. Este es el tipo de cosa que las personas hacen cuando se estrangulan en una posición sentada. Se trata de una especie de subida de adrenalina, incluso llegando a una especie de éxtasis. Perdió el conocimiento y en ese momento el nudo o mosquetón o lo que fuera se apretó. Él no quería matarse. Lo más probable es que Alexei muriera como resultado de un accidente. Recientemente, los jóvenes de todo el mundo han estado practicando cada vez más una forma arriesgada de autogratificación al estrangularse, ya sea con sus propias manos o usando un cinturón o cuerda. Restringen o bloquean el flujo de sangre arterial al cerebro. Simplemente van demasiado lejos. Finalmente pierden el control de la situación y mueren. Nos comunicamos con las autoridades policiales con una solicitud para reexaminar el caso. Quizás lo que los videntes percibieron hoy ayude a arrojar luz sobre esta historia increíblemente compleja y enredada. Tienes que aceptarlo. No hay ninguna culpa por tu parte. Mantente fuerte. Gracias. Gracias a los psíquicos por poner todo en orden. Lo más importante, que mi hijo no era un asesino. Una llamada telefónica del más allá. Una voz misteriosa ordenó a una joven que se colgara. No te lo pierdas. Los psíquicos descubren una cadena de muertes escalofriantes, pero podrán detener al asesino. La ucraniana Natalia Saiko vive con su esposo y sus 9 hijos en un pequeño pueblo. La población aquí es de solo 200 personas. Los Saiko son una familia típica del campo. Se ganan la vida vendiendo vegetales cultivados en casa y leche. La vida era pacífica y armoniosa hasta el año pasado, cuando todo fue destrozado por un incidente aterrador. Tanto miedo que ni siquiera puedo describirlo. Una de sus hijas, Marina, de 13 años, desapareció sin dejar rastro. Ese día, la niña, junto con sus 3 hermanas y 5 hermanos, había ayudado a sus padres con las tareas. Alimentaron a los pollos y patos, ordeñaron la vaca, cenaron juntos y se fueron a dormir. Pero Natalia, como si percibiera problemas, no podía dormir. Asomó la cabeza en el cuarto de los niños y se congeló de horror. La cama de su hija del medio estaba vacía. Ni siquiera la escuché salir de la casa. Inmediatamente comencé a llamarla. La llamé toda la noche. Sonó la alarma de inmediato y despertó a su esposo. Juntos buscaron a la niña, preguntando a los vecinos, caminando por las calles, revisando cada rincón, pero la niña no aparecía por ningún lado. Ella nunca fue a ningún lado, a clubes ni nada. Simplemente no lo hacía. Toda la noche, los padres buscaron en el pueblo con lágrimas en los ojos. Estaban en estado de shock. Su hija nunca había desaparecido antes. Siempre llegaba a casa de la escuela a tiempo. Pasaba las tardes leyendo o ayudando en la casa. Es una niña tan sencilla. Solo a las 5 de la mañana, cuando Natalia marcó el número de su hija como por 100ª vez, finalmente escuchó su voz. Pero la niña no pudo explicar dónde estaba ni qué había pasado. Natalia encendió la luz exterior con la esperanza de que ayudara a su hija a encontrar el camino de regreso. Ella dice, no puedo caminar. Rápidamente encendí la luz del porche y dije, ¿puedes ver la luz? Ella dice, puedo verla. Le dije, solo ven a casa, no cuelgues. Sigue hablándome. En cuestión de minutos, la niña estaba parada en la puerta. Pero su madre dice que era irreconocible, pálida como la muerte. Apenas podía hablar. Aterrorizados, los padres la llevaron adentro y trataron de averiguar qué había sucedido. Marina solo podía recordar que en la noche había recibido una llamada de un número desconocido. Le respondí y ellos dijeron, necesitas ir a ahorcarte. Le encontré un cordón de zapato. Estaba asustada, llorando. Fue como si le diera un ataque de pánico. ¿Quién la llamó? ¿Un hombre o una mujer? La chica no podía decirlo. Tampoco sabía a dónde fue después. Marina dice que estaba dormida y luego, de repente, se despertó y se dio cuenta de que estaba afuera con una soga alrededor de su cuello.
Alguien la llamó y le dijo que se colgara, que eso traería una terrible pena a la familia. La chica fue amenazada. Dijeron que matarían a toda su familia si no se quitaba la vida. Natalia estaba tan aterrada por su hija que agarró el teléfono y lo rompió contra la pared. El dispositivo sobrevivió, pero la tarjeta SIM se rompió. Así que, hasta hoy, no sabe quién llamó esa noche. Yo también tengo hijos, y es aterrador pensar que tales pensamientos podrían estar alguna vez en sus mentes. Natalia acudió a la policía, pero solo se encogieron de hombros. Le dijeron que volviera si realmente ocurría algo, pero ella se niega a quedarse sentada esperando que suceda una tragedia. Ella espera que los psíquicos puedan descubrir quién está tratando de empujar a su hija, Marina, hacia el suicidio y amenazando la vida de toda su familia. Natalia contactó a 2 videntes, el chamán Marina Comescu y la medium británica Anna Galliers. Tuve un sueño aterrador. Era de noche. Caminaba por una calle abandonada. No había nadie alrededor. Silencio. Entonces, de repente, este fuerte sonido resonó como el toque de campanas y la gente apareció de la nada. Estaban muertos y parecían decir, necesitamos terminarlo rápido. Necesitamos martillar los clavos. Traer las tablas. No tenemos suficiente gente. Es extraño. Pero veo hombres, muchos de ellos con ropa de trabajo. Están construyendo algo, tal vez escaleras, tal vez un tobogán, pero todos están frustrados, quejándose constantemente. Están muertos, pero ¿cómo es posible que los muertos estén trabajando? Hola. Hola, me llamo Natalia. El momento en que nos acercamos a la mujer, sentí como si alguien me agarrara los hombros, pero no había nadie más que Marina y Natalia. ¿Podemos hablar con su hija? Sí. Hola, Marina. Puedo sentir que estás muy preocupada. Mamá, ¿qué es esto? Algo anda mal con ella. No está bien. Entra adentro. Parece que hay algún tipo de fuerza de otro mundo junto a Marina, controlándola como una marioneta. ¿Qué están percibiendo los clarividentes? ¿Podría la chica estar ocultando algo? Veo a una chica que no es para nada conflictiva. Y no entiendo quién le desearía daño. Espera, puedo sentir algo allá en... Estoy viendo una imagen. Tu hija está aquí de pie con una soga alrededor del cuello. Increíble. Los videntes han llegado al lugar exacto donde Marina casi terminó con su vida. Parece que alguien empujó a tu hijo a este lugar. Marina no recuerda nada. Tal vez alguien la amenazó, luego la llevó al colmenar y la obligó a ahorcarse. ¿Pero quién? Entonces, sentí que la mano que había estado en mi hombro me agarró y empezó a tirarme hacia algún lugar. Mientras los psíquicos sintonizaban, cayó la noche sobre el pueblo. Me di cuenta de que no es un humano tratando de matar a esta chica. Es una presencia del otro lado. Es imposible de creer. Después de todo, la chica insiste en que fue una persona viva quien la llamó. Simplemente no recuerda si la voz era de un hombre o una mujer. Veo a un hombre cerca de la niña. Está en el mundo de los muertos. Por alguna razón, está sentado y llorando. Quiere llevarse a su hija. Él fue quien atrajo a la chica al colmenar para ahorcarse. ¿De quién está hablando el vidente? Me siento atraído a ir allí. Me trae aquí la energía de un pariente de sangre. Creo que es tu hermano. Horrible. Hay una soga en él. Está colgado aquí. Veo a una mujer aterrorizada. Parece que lo encontró. Esta es su esposa. La viuda de Anton también se llama Natalia. Tiene 33 años y recuerda vívidamente el terrible día de invierno en que descubrió a su esposo muerto. Pensé que solo estaba parado allí, pero resultó que ya estaba colgado. Esa mañana, él estaba de buen humor. Para la noche, se había ido.
Nadie podía entender por qué decidió terminar con su vida. Alguien lo llamó antes de que muriera. Justo después de la llamada salió aquí. El hermano de Natalia también fue llevado por una fuerza oscura. ¿Pero por qué y de dónde vino? Natalia dice que su hermano recibió una llamada telefónica antes de su muerte. Luego salió de la casa como si estuviera en trance. Pensábamos que todavía estaba al teléfono. Poco después, Anton se fue. Su teléfono fue encontrado a su lado, pero lo más extraño de todo, todas las llamadas entrantes habían sido borradas. Terrible. La hija de Natalia también recibió una llamada misteriosa. ¿Es solo una coincidencia o algún misticismo? Veo a otro pariente tuyo en el ático bajo el techo. También tenía una soga alrededor del cuello. Ese era mi primo. Era alegre, el alma de la fiesta. Sí, así es. Y de repente una soga al cuello, sin motivo claro. Creo que alguien también le llamó antes de morir. Esto es realmente inquietante. Después de una llamada extraña, Sergei salió de casa sin decir una palabra y se quitó la vida. Su teléfono fue encontrado roto más tarde y no quedaban números en la tarjeta SIM. Es todo muy extraño. Cada una de las víctimas había recibido una llamada antes de su muerte, pero es imposible rastrearla. O los números desaparecen o el teléfono deja de funcionar. Ana y la misma fuerza sobrenatural está detrás de las muertes en la familia de Natalia, pero su verdadera naturaleza aún tenía que ser descubierta. El padre de su hija también se ahorcó. Claramente vi una soga, pensé que estaba muerto. Está vivo. Intentó ahorcarse, pero lo salvé. Natalia dice que su esposo había intentado quitarse la vida más de una vez, al igual que su hija, Marina. Recibió una llamada telefónica, pero no podía recordar quién era o qué le dijeron. Le pregunté, ¿por qué intentas colgarte? Pero no me dio respuesta. No pudieron identificar al que llamaba. ¿Podría realmente ser una fuerza oscura intentando exterminar a toda la familia de Natalia? Cada uno recibió una llamada antes de su muerte. Ahora entiendo, la persona que llama está temporalmente poseída por los muertos. El teléfono se convierte en un canal para dar la orden de ahorcarse. Así es como atraen a las personas al otro lado. De repente, tuve una visión. Vi a Marina con una soga alrededor de su cuello, rodeada de figuras. Eran almas muertas. Estos espíritus vienen a los seres queridos de Natalia. Entonces se ahorcan. Los muertos están esperando para llevárselos con ellos. ¿De qué almas está hablando el medio? ¿Y por qué quieren a los seres queridos de Natalia muertos? Algo me está tirando de la mano. Es el espíritu de un niño. Tenemos que irnos. El espíritu me dijo que su muerte está relacionada con las muertes en la familia de Natalia. Quiere mostrarme el lugar donde murió. Los psíquicos llegaron al secador. Así es como los locales llaman al viejo granero para secar heno para el ganado. Ahora está abandonado. Me está llevando adentro. Veo cómo murió. Es como si estuviera hipnotizado. Entra, se coloca justo aquí. Y se pone una soga alrededor del cuello. Oh, Dios mío, él también se cuelga. Natalia recordó que hace 14 años un joven local fue hallado muerto justo en este lugar. Su nombre era Oleksiy. Acababa de cumplir 21 años. Veo que él también era alegre. No parecía suicida en absoluto. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Es espantoso. Los lugareños dicen que todavía no entienden por qué el joven se quitó la vida. Pero, ¿cómo está su muerte conectada con la familia de Natalia? ¿Qué tipo de fuerza está reclamando sus vidas y ahora amenaza a una niña de 13 años? Veo a otro hombre. Es como todo un pueblo de ahorcados. Sí, la gente se cuelga mucho aquí. Fantasmas colgando de cuerdas. Entonces me di cuenta. Estos espíritus parecen hipnotizar a los vivos. Llaman y dan una orden de ir a ahorcarse. Y la persona, sin entender nada, simplemente sigue la orden. Resulta que los aldeanos
Han temido por mucho tiempo que sus hermanos, hijos, cónyuges, cualquiera podría terminar en una soga en cualquier momento. Principalmente son jóvenes los que se quitan la vida. Muchos se han colgado en esta aldea. Y seguirá así. Pero, ¿qué les empuja a hacerlo? ¿Cuál es la razón? Ahora veo una multitud. Los están arreando a algún lugar. Sus ropas son extrañas, pasadas de moda. Nadie viste eso ahora. Oigo disparos. Las balas les golpean las cabezas. Los pechos caen como trigo siendo segado. Esto fue guerra. Se derramó tanta sangre. Durante la guerra trajeron judíos de todo el distrito aquí. Los alemanes los mataron a tiros. Alrededor de 1000 judíos fueron víctimas del Holocausto en esta área. Fueron ejecutados en el pueblo. Muchos fueron enterrados todos juntos en un solo lugar. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido una fosa común de judíos asesinados en el pueblo. Hace 2 años comenzaron a excavar una cantera de arena allí. La arena se tiró junto con huesos. Claramente restos humanos. Estos eran los restos de aquellos ejecutados inocentemente. Cuando fueron molestados, se enfadaron. Profanar tumbas es un gran pecado. Después de algo así, una ola de suicidios podría realmente seguir. Horrible. ¿Podría ser que al perturbar la fosa común, los aldeanos ofendieron a las almas de los muertos y por eso están llevándose a los vivos? Pero algo cambió. Veo un monumento como un memorial en honor a estas personas. Colocaron una cruz allí. Para honrar la memoria de las víctimas, los aldeanos colocaron una cruz en el sitio hace aproximadamente 3 años. Cada año llevan flores y rinden homenaje a las víctimas inocentes de la guerra. Eso calmó a los espíritus enojados, pero los suicidios no comenzaron justo después de las matanzas masivas. Empezaron mucho más tarde, 10 o 20 años después. Hablamos con los ancianos del lugar y supimos que los suicidios en el pueblo realmente comenzaron en la década de 1960. Nadie podía explicarlo. La gente se despertaba en medio de la noche. Salía de sus casas y por la mañana se les encontraba ahorcados. En ese momento recibí la misma visión que antes de nuestra investigación. Hombres construyendo algo. Todos están muertos. Los espíritus se están reuniendo aquí. Hay muchos de ellos. Un espíritu dio un paso adelante, el mismo que nos guió todo el día de hoy. Quiere decir algo. Los espíritus sostienen herramientas en sus manos. Uno de ellos dice que deben construir algo. Martillos, troncos. Es como una orden. Vamos, ahora mismo. ¿A dónde se dirigen los psíquicos? ¿Qué sintieron? Sonó como un golpe del otro lado. Me di cuenta de que era el ruido de esas almas reuniéndose aquí. Están construyendo algo, tal como en mi visión. Y lo importante es que todas estas personas son antiguos aldeanos. Dios mío, Estos espíritus están enfurecidos. No quieren que estemos en este edificio, especialmente el que es su líder. Este hombre dice, soy necesario aquí. En vida trabajó en la construcción. Ese hombre también se ahorcó y antes de eso, en un sueño, fue llamado al otro mundo. Luego entendí. La fuerza que nos ha acompañado todo el día es el espíritu del líder de este llamado equipo espiritual. En vida, él era capataz y por eso fue convocado al otro lado. Increíble como suena. Localizamos a la pariente del líder de la brigada. Ella recuerda visitarlo una noche cuando alguien llamó. Él salió y luego fue encontrado en el patio, ahorcado. El número que lo llamó, como los otros, no estaba guardado. Antes de salir aquella noche, el marido de mi sobrina soñó que necesitaba otro capataz para ellos. Era el capataz de un equipo de construcción. Esa noche, se había ido. Horror. ¿Qué está sucediendo en este pueblo? ¿Están todos los residentes condenados? Veo un río negro. Este no es un río ordinario, es el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Veo almas cruzando de una orilla a la otra. También veo un barco donde el mensajero de Dios transporta a los muertos a través de este río. Muchas almas desean abordarlo, pero se les prohíbe porque son pecadores, suicidas. Aquellos que se quitan la vida no pueden cruzar al otro lado.
Sus espíritus no encuentran descanso y deambulan entre los vivos. Pero un suicidio de la década de 1960 estaba decidido a unirse a los fallecidos para cruzar el río. Decidió construir un puente. Debe reunir un equipo de compañeros víctimas de suicidio como él. Es casi increíble. Pero los aldeanos dicen que las muertes en esta aldea comenzaron en la década de 1960 después de que un joven se quitó la vida. Dicen que era un solitario y fue encontrado ahorcado en su propia casa. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Todo el pueblo debe rezar por las almas y pedir a Dios que las perdone. Estos espíritus inquietos están tratando desesperadamente de construir un puente. Aquí se necesita construir una iglesia. Difícil de creer. Pero, ¿por qué quería la brigada del espíritu a Marina de 13 años? Son fantasmas hambrientos. Necesitan una cocinera. Una mujer que sea buena en eso. Sueña su hija con convertirse en chef y... Sí. Marina ama cocinar y sueña con abrir un restaurante. Por eso la notaron. Natalia recordó que los aldeanos hablaban de una mujer que soñaba con trabajadores muertos invitándola a cocinar para ellos. Logramos encontrar a un pariente de esa mujer, quien confirmó que su prima Olena tuvo ese sueño. Mi prima tuvo un sueño. Dijo que ya había algunos trabajadores, pero ningún cocinero para preparar la comida. Pero en el sueño, la mujer rechazaba a los constructores, diciendo que era demasiado vieja para cocinar para toda una tripulación. Olena cree que por eso la dejaron viva. Los espíritus de los muertos rondan a Marina y tratan de llevársela con ellos. Le dan órdenes que no puede resistir. Por eso se comportaba de manera extraña y seguía huyendo. Debe ser salvada de inmediato. Tu hija necesita una limpieza y un ritual. Los videntes vuelven a casa de Natalia para ver a Marina. Ana estaba leyendo una oración. Y usé el sonido de campanas para romper ese lazo. Coloqué un escudo protector invisible sobre la niña. ¿No notas que su cara ha cambiado? Así es, sí. Gracias. Siempre feliz de ayudar. Gracias, gracias. Una misteriosa muerte de un adolescente en un páramo. ¿Qué esconden los amigos de la víctima? No te lo pierdas. Los psíquicos expondrán la mortal conspiración. Tetiana Trifunova está pidiendo ayuda a los psíquicos. Su hijo de 17 años, Vlad, fue encontrado ahorcado en un árbol en un terreno baldío a 3 kilómetros de su casa. Mi querido hijo tan esperado. Es imposible soportar su muerte. No puedo aceptarlo. Y Tetiana crió a su hijo sola. Se divorció de su esposo justo después del nacimiento de Vlad. Encontrar un trabajo no fue fácil. Una vez incluso trabajé en la línea de helados de una fábrica lechera. Allí hacía menos 42 grados. Me tomó medio año recuperar mi salud. Su único hijo lo era todo para Tetiana, y ahora la mujer desconsolada ha perdido todo sentido en su vida. Mi vida ahora es... No sé por qué me despierto por la mañana, voy a trabajar y luego vuelvo por la noche. Simplemente no le veo sentido. Después de la terrible pérdida, la abuela anciana de Vlad incluso aprendió a usar la computadora y el internet. A través de las redes sociales, la angustiada mujer intentó encontrar respuestas sobre cómo y por qué ocurrió la tragedia. Se comunicó con los amigos de su nieto y con quienes lo conocían, pero todo fue en vano. Abrí esas redes sociales y me registré en todas las que pude encontrar. Además, Vlad visita a su madre en sus sueños cada noche, intentando decirle algo. Sin embargo, ella no entiende lo que su hijo quiere transmitir. Tuve un sueño con él. Dijo que estaba avergonzado de que todos supieran y que todos los juramentos eran falsos. Lo que causa aún más dolor a la madre es la idea de que su hijo es considerado un suicida. El cuerpo de Vlad Trifonov, de 17 años, fue encontrado en una soga en un árbol a 400 metros de un edificio de una fábrica de costura sin terminar. Según la versión oficial de la policía, la causa de la muerte del joven es asfixia.
El examen médico forense concluyó que se ahorcó. Sin embargo, los amigos y la familia de Vlad están convencidos de que no pudo haberse suicidado. Después de todo, tenía tantos planes para la vida. Vlad soñaba con graduarse de la escuela y entrar a la universidad. Estudió en la Escuela de Economía y Derecho. Después, planeaba ingresar a la Academia de Gestión de Personal. Era muy alegre y optimista. Creo que fue asesinado. Lo que más preocupa a los amigos y la familia de Vlad son los moretones y arañazos que vieron en su cara y manos cuando lo trajeron de la morgue. El lado izquierdo de su cara estaba vendado y su oreja estaba negra. Le golpearon en la oreja. Esa es la impresión que tuve. Para entender lo que realmente le sucedió al niño, su madre decidió buscar ayuda de la psíquica Larisa Utsano. Estoy esperando ansiosamente a que lleguen los psíquicos y me ayuden a encontrar la verdad. La psíquica Hala Polischuk también investigará este caso. Veo una imagen de un callejón. Hay muchas personas caminando, una multitud, hay una pelea ocurriendo y alguien está siendo golpeado. Espera, están golpeando al tipo en la foto. ¿De qué está hablando la vidente? ¿Se metió Vlad en algún problema y realmente lo mataron y luego lo colgaron? Por alguna razón, siento lo mismo. Muchas personas de su edad se están reuniendo en algún lugar. Escucho la palabra muerte, muerte. Y cada vez que hablan de muerte, uno de ellos siempre muere. Tengo la sensación de algún tipo de sitio de construcción. ¿Sabes? Es un lugar deshabitado y hay algunos pilares de concreto. Y se siente como si cada pilar fuera una horca y en cada horca cuelga un esqueleto. Y sobre todo esto, es tan espeluznante. Bandadas de cuervos están dando vueltas. Hay muchas personas. Se paran y observan el camino por donde un hombre con una soga alrededor del cuello está caminando. Y lo llevan por esta soga, por la cuerda. ¿A dónde lo están llevando? Se siente como si lo estuvieran llevando directamente al cadalso. Es como una ejecución. Y la gente lo está observando. ¿Pero qué clase de ejecución es esta? ¿Podría la muerte del chico ser el resultado de algún ritual espantoso? Tuve un sueño en el que caminaba por la calle en un día cálido y agradable. Y luego el día comenzó a convertirse en algún tipo de oscuridad. Luego vi a alguien caminando hacia mí. Y luego otra persona. Más y más personas aparecieron. Parecían una especie de ejército. Todas esas personas estaban muertas, un enorme ejército de muertos, y cada uno de ellos quería decirme algo. Adelante, por favor. La madre de Vlad, Tetiana, y su abuela, Svitlana, han estado esperando a los psíquicos en casa. Realmente esperamos que puedas ayudarnos. Nos gustaría ver su habitación. Era talentoso, escucho música, por lo que percibo, claramente tenía oído musical. Realmente lo hizo. Asistió a la escuela de música para guitarra desde que estaba en quinto curso. Le interesaba mucho hacer música. Y reunió tantos talentos diferentes en una persona. Era enérgico y un campeón de la justicia. Asistió a clases de judo desde los 6 años y tenía muchos premios de competiciones. Pero no le gustaba la lucha en sí. El chico tenía algunas ideas, incluso la música. La música era de su creación. Era fanático de la música rock. Recientemente, como la mayoría de los adolescentes de su edad, Vlad se hizo fanático de las bandas de rock. El chico y sus amigos querían ser como sus ídolos, así que incluso cambió su estilo de ropa y usaba chaquetas de cuero, accesorios de metal. Comenzamos a escuchar música heavy y a usar estas cosas. Le puso tachuelas a su chaqueta de cuero e incluso fue a la escuela así en el verano. Parecía que nada debería haber pasado ese día, y luego tuve la sensación de que alguien lo llamó. Su amigo llamó y luego fueron juntos a la peluquería.
Después de ir a la barbería, Vlad volvió a casa, pero luego a las 4 de la tarde se fue, supuestamente para salir con sus amigos. Y después de eso, su familia nunca lo volvió a ver. Y luego, la información se detiene abruptamente. Nunca regresó a casa. ¿Pero qué le pasó realmente a Vlad? ¿Cómo terminó con la soga alrededor de su cuello en el terreno baldío? Tan pronto como entré en la habitación, tuve la imagen de un niño con el cabello cubriendo su rostro. Cuando se enteró de la muerte, vino aquí de inmediato, buscando una carta en la computadora. Está asustado. Tiene miedo. Pero no fue quien lo llamó. Es otro chico. Como resultó ser, inmediatamente después de la muerte de Vlad, un chico se acercó a sus familiares, se presentó como su amigo y pidió permiso para trabajar en la computadora de Vlad, afirmando que había cierta información que necesitaba allí. ¿Podría el chico estar involucrado en la muerte de Vlad y estaba tratando de ocultar su rastro? Sí, también es su amigo. Acabábamos de enterarnos de la noticia y estábamos atónitos. Vino corriendo y preguntó si podía revisar la computadora. Pero no sabes qué hizo con eso. Parecía estar borrando algo. Estaba ansioso. Pero, ¿qué exactamente eliminó el chico que se hacía llamar amigo de Vlad del ordenador de Vlad? ¿Y de qué tenía miedo? ¿Podría realmente haber estado involucrado en el asesinato y estaba tratando de asegurar una coartada? Vlad nos está llamando a algún lugar. Y aquí yo no entiendo. Es como en algún lugar de la ciudad. Quiere que vayamos allí. Los psíquicos y la familia de Vlad salen afuera. Tengo una sensación muy desagradable. Se me tapan los oídos. Todo el cuerpo me duele. Siento algún tipo de golpes. No lo aguanto. Oh, Dios. Un golpe fuerte en el estómago. Larissa. Oh, Dios mío. No puedo levantarme. Me están jalando al suelo. Todo duele tanto. No puedo. Está bien, está bien. Vamos. Inhala y exhala. Toma asiento. Siéntate y respira. Me está mostrando dolor. También experimentó humillación. Lo estaban tirando del cabello. Pero no es el lugar donde lo encontraron. Es en otro sitio. Hay muchas personas caminando. Y hay una iglesia cerca. Es azul y una fuente. El parque. Se reunían allí. Vi esa visión otra vez. Un joven siendo conducido a la ejecución con una cuerda alrededor de su cuello. Una multitud cerca y voces. ¿Vamos allí? Una reunión de personas. Algunos grupos se están reuniendo. Todos son jóvenes. Resultó que la víctima y sus amigos a menudo se reunían como grupo en uno de los parques de la ciudad. El parque, un escenario cerca del teatro, una obra en construcción abandonada, un edificio de 4 pisos, ese era nuestro lugar, donde nos reuníamos para tocar la guitarra. Inconformistas, rockeros, punks. Tuvo un conflicto con unos tipos. Vi una pelea. La clarividencia llegó al lugar exacto donde Vlad solía pasar tiempo con sus amigos. Empezaron a meterse con él, como diciendo, ¿por qué andas así? Y luego estalló una pelea. Vlad y sus amigos podrían haber tenido un conflicto con miembros de otras subculturas. La ciudad es conocida por tener una serie de subculturas informales diferentes, incluidas las radicales como los skinheads y los gopniks. A menudo teníamos conflictos con gopniks en el centro de la ciudad. Estábamos sentados en un banco y ellos venían y comenzaban a molestarnos. La pelea de la que hablas, yo también la siento, pero no creo que haya ocurrido antes de la muerte. Fue en un día diferente. Entonces, ¿cuál fue realmente la causa de la muerte? Tuve otra visión de la ejecución. Sentí que una joven estaba viendo el horror desarrollarse. Parece que había algunos sentimientos entre Vlad y esa chica. Tenía una novia. ¿Es más joven que él? Sí, 2 años más joven. Le traía flores y siempre quería darle regalos. Ella conoce muchos secretos sobre él. Vlad usualmente se encontraba con Katya en el parque, donde a menudo pasaba el rato con sus amigos. Katya está bien. Realmente se amaban. Vlad conoció a Katya en el juego en línea Defense of the Ancients. Es un juego de estrategia multijugador donde cada jugador se registra en línea. Ahora me está diciendo que se sentaron aquí.
soñando con ir a algún lugar. La quería mucho. Resulta que, después de la muerte de Vlad, la chica intentó quitarse la vida. Es más, intentó hacerlo en el mismo árbol donde fue encontrado colgado. Para evitar otro intento de suicidio, sus padres, que por poco logran salvar a su hija de la soga, talaron ese árbol. Enviaron a Katia al extranjero por un tiempo para ayudarla a recuperarse y calmarse. Ella sabe algo. Cuando él estaba muriendo, ella sabía que algo iba a pasar. Pero no la veo en el lugar donde ocurrió. Espera, ¿tienes su teléfono? Sí, su móvil. Ella quería comprar el teléfono. Katia se acercó a los familiares de los chicos para comprar el teléfono. Ofreció una cantidad considerable, 3,000 grivnias. Hey, algo en él. Entendí claramente que en ese momento él le estaba enviando mensajes de texto a ella. Y ella observaba invisiblemente cómo se preparaba la muerte de Vlad. Vamos finalmente al lugar donde encontraron al chico. No fue arrastrado. Caminó aquí por su cuenta y la gente estaba mirando. Estaban mirando. Hay una especie de susurro entre ellos. Oh, ¿alguien realmente presenció la muerte de Vlad? Por favor, dame el teléfono. Me estoy sintonizando con su novia. ¿Hay algún tipo de secreto? Vi que la chica estaba interesada en algunos rituales relacionados con la muerte. Y se me ocurrió, ¿podría la muerte de Vlad ser algún tipo de asesinato ritual? Tengo una sensación de algún tipo de conspiración. Una conspiración de Katia, Vlad y su amigo. No sé. Hay muchas personas involucradas. No puedo quedarme aquí. Este lugar no me da paz. Oigo palabras sobre la muerte. Me da escalofríos. Oh, Dios. Los psíquicos están en la fábrica de costura inacabada, en el desierto donde ocurrió la tragedia. Pero, ¿qué pasó aquí el día de la muerte de Vlad? Siento la palabra muerte y escucho murmullos y susurros. Larissa. Trae agua, agua. Tetiana la sostuvo. Veo a otra chica y le envía un mensaje en este teléfono, pero es otra chica, no Katia. Fotos de algunas manos cortadas, algunas cuerdas. Son fotos totalmente extrañas. Y él envía un mensaje de texto diciendo, no lo hagas. Y la chica está lejos. Ella intentó suicidarse. Vlad la detuvo enviándole mensajes de texto. Y ella lo llamó mi papá. Le envió un mensaje de texto diciéndole que él la había salvado. Resultó que Vlad salvó de la muerte a una chica llamada Natalia, con quien se comunicaba en las redes sociales. Pero, ¿cómo terminó con una soga alrededor de su cuello? Vi a personas observando su muerte. Y vieron las fotos, vieron la preparación para la muerte de Vlad. El teléfono fue lo que me ayudó a entender que en ese momento una gran cantidad de personas estaban en línea, viéndolo como un programa de televisión. En la noche de la muerte de Vlad, su teléfono móvil fue utilizado para acceder a una página de redes sociales. La policía encontró su teléfono con él. Se utilizó para acceder a Internet y visitar su página. Se añadieron fotos de la escena. Luego, por la tarde, las fotos desaparecieron. Entonces, eso fue lo que se borró del teléfono de Vlad. Pero, ¿quién exactamente subió estas fotos en línea, haciéndolo en el momento de su muerte? ¿Y por qué? Podría haber varias versiones. Una es que el asesino los envió, posiblemente para informar a alguien sobre el trabajo realizado. Pero también es posible que la víctima misma haya enviado el mensaje. ¿Pero por qué? Una conversación.
Alguien bebe algo, luego se detiene y luego parece que alguien se duerme. Había otros chicos, pero se fueron. Solo 2 o 3 de ellos se quedan con Vlad. Resultó que Vlad había estado en este lugar con amigos antes. Ese día, todos excepto Vlad bebieron alcohol. No se encontró alcohol en su sangre. Después de beber demasiado, los adolescentes se quedaron dormidos. Esto fue unas pocas horas antes de la tragedia. Fue por ahí. Los psíquicos y los familiares de Vlad regresaron al lugar donde fue encontrado ahorcado. Lo presionaron desde todos lados, a través de la red, a través del internet. No siento presión física, pero siento presión moral, como si alguien lo estuviera obligando. Hazlo, como si estuviera parado al borde de un balcón y le dijeran, vamos, ¿te lanzas? Vino aquí diciendo, mami, te quiero mucho. Perdóname, mami. Perdóname, abuela. Sentí sus manos como si me estuviera abrazando. Junto con el espíritu de Vlad, vinieron muchas otras almas. Y finalmente, pude escuchar claramente lo que decían. No podemos encontrar paz. No dejes que nadie más siga este camino. Uno tenía una soga alrededor del cuello. Otro tenía las muñecas cortadas. Estos eran los espíritus de quienes se suicidaron. Todos estos espíritus dicen, fuimos engañados, es un juego, nos dejamos llevar. Ellos estaban representando un escenario de cómo podría ser. Es una emoción tan grande estar al borde de la vida y la muerte. Todas estas personas perdieron la vida. Eran participantes de estos grupos virtuales y reales. Jugaron con la muerte. En ese momento, me di cuenta de que nadie era directamente responsable de la muerte de Vlad, pero al mismo tiempo, todos lo eran. Es solo que, bajo la influencia de las personas a su alrededor, mostró debilidad y está avergonzado. El chico estaba jugando un juego mortal. Estaba demostrando al público que iba a suicidarse. Últimamente empezó a llevar una cuerda con él. A veces decía algo como, quiero ver qué pasa después de la muerte. Como se sabe, los adolescentes a esta edad tienen psiques particularmente inestables. El interés en la muerte como proceso aumenta significativamente y un carácter no desarrollado empuja a un adolescente a acciones categóricas y decisiones precipitadas. Recibiendo nuevas fotos de la preparación de suicidio de Vlad, sus amigos lo estaban poniendo a prueba, jugando a ver quién se acobardaba primero, por así decirlo. Por eso, después de su muerte, todos intentaron ocultar su participación virtual en este proceso y borrar las fotos y los chats. Las únicas personas que podrían haber detenido todo este horror eran los familiares, pero nadie les dijo nada. Finalmente conozco la verdad detrás de la muerte de mi nieto. Estoy un poco mejor ahora. Cada noche rezo por él. Estamos muy agradecidos con los psíquicos. La abuela de Vlad decidió firmemente luchar contra el problema del suicidio adolescente. Se comunica con los niños en las redes sociales y toca las puertas de las instituciones administrativas para ponerle fin a esto. Después de todo, tal desastre le puede ocurrir a cualquiera.